Vamos en Colosenses, capítulo 1. Versículo 9 al 11. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Amén. Pueden tomar asiento. En esta mañana quiero que meditemos acerca de esta porción, ¿sí? Del capítulo 1 de Colosenses, como ya hemos estado viendo, estudiando y meditando. Pablo está escribiendo una carta a los colosenses, ¿sí? Y está resaltando la obra de Dios en ellos. Está hablando de lo que Dios ha hecho en medio de ellos, ¿sí? Y resalta que hay fe, que hay amor y que hay esperanza como un verdadero cristiano, ¿sí? Pero en esta mañana quiero que pensemos en cómo tener vidas fructíferas, ¿sí? Se habla mucho de tener éxito, se habla mucho en el mundo de tener, de triunfar, de tener éxito, de no perder el tiempo, de poder administrar de una manera el tiempo, que todo lo que hagamos durante el día, ¿sí? No sea ni en un segundo perder el tiempo. Y podemos llegar a confundir el éxito de la vida, o podemos llegar a confundir el ser productivo con ser fructífero, ¿sí? Podemos llegar a confundir, bueno, si yo soy productivo, es decir, si yo puedo no perder el tiempo en ningún momento, entonces soy fructífero, cuando en realidad estoy siendo productivo. Pero la palabra de Dios me manda no a que yo sea productivo simplemente, sino a que sea fructífero, que es otra cosa distinta, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que para ser fructíferos necesitamos de Cristo. Porque si no, todo consejo que podamos tomar de la palabra de Dios, y de hecho la gente toma muchos consejos de la palabra de Dios, ¿sí? Usted verá en los estados, bueno, debemos estar a cuentas con los demás para no tener problemas, ¿sí? Es un principio bíblico, pero a veces se toma simplemente para ponerlo en el estado de WhatsApp, o poner alguna historia para reclamarles algo a otro que no le ha pagado la cuenta, ¿sí? La cuestión es que se usa la palabra de Dios con un propósito que no es el de darnos a nosotros instrucción acerca de la vida cristiana. Sin Cristo esto se vuelve pragmatismo. Sin Cristo lo único que estoy tratando de hacer es aprovechar mejor mi tiempo, ser productivo y exitoso, ¿sí? Por eso lo primero que necesitamos pensar es que todo lo que podemos llegar a obtener de la palabra de Dios en esta mañana es a través de Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es el centro de nuestra fe, y su palabra es nuestra guía. Por eso, hermanos, sin Cristo, esto es nada más que conocimiento, ¿sí? Así que la palabra de Dios, y en este caso Pablo les va a hablar a los colosenses acerca de una palabra que vamos a encontrar mucho, que es el conocimiento. Conocimiento, les pide, o ora mejor dicho, por ellos, para que tengan conocimiento. Como les decía, conocimiento hay mucho, muy bueno, pero sin Cristo es simplemente pragmatismo. Amén. Así que vamos a nuestro primer punto, versículo 9. Vamos a hablar del conocimiento que en verdad necesitamos. Este es el conocimiento que en verdad necesitamos. Vamos a tomar el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está diciendo que él ora por estos hermanos, ¿sí? Lo primero que vemos acá es la oración. Orar para que estos hermanos de Colosas reciban este conocimiento. No es que ellos no tenían ninguna clase de conocimiento acerca de Dios, no habían escuchado el Evangelio, que tenían un Evangelio deficiente en alguna manera, sino que Dios
nos manda a través de su palabra que nosotros nos apropiemos del verdadero conocimiento, este conocimiento que da vida, este conocimiento que da fruto, este conocimiento el cual Pablo ya les había hablado anteriormente en el versículo 4 y 5, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Es decir, ellos escucharon el Evangelio y se podían ver los frutos del Evangelio. Pablo lo que está pidiendo a Dios es que ese fruto no se eche a perder, que ese fruto no perezca o que ese fruto no se vea manchado de ninguna manera por alguna clase de conocimiento nuevo o conocimiento elevado que pueda llegarlos a confundir, ¿sí? Entonces Pablo ora y dice, desde el momento en que oímos, no dejamos o no cesamos de orar por vosotros. Lo primero que vemos acá es la oración, la intercesión, no solamente por nosotros mismos, que necesitamos este conocimiento, sino por nuestros hermanos, ¿sí? Pablo ora por sus hermanos, pero también, como cada uno de nosotros debe hacer, debemos orar por nosotros mismos para tener este conocimiento. ¿Cuál es este conocimiento? ¿De qué se trata este conocimiento? Bueno, acá la palabra de Dios dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, ¿sí? Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Ellos habían escuchado el Evangelio como también nosotros tal vez escuchamos el Evangelio, pero necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Necesitamos saber específicamente qué es lo que Dios está demandando de nosotros, ¿sí? Hablando de productividad, hablando de hacer bien las cosas o de aprovechar bien el tiempo, ¿cómo podríamos servir a Dios si no sabemos lo que Él quiere? ¿Cómo podríamos decirnos cristianos, como decía nuestro hermano hoy, si no estamos obedeciendo a su palabra? ¿Cómo podríamos decir que estamos atentos a la voz de Dios si no estamos leyendo nuestra Biblia, si no estamos escuchando su palabra? ¿Sí? ¿Cuál es esta voluntad? ¿Cuál es el contenido de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de mí? ¿Qué es lo que Dios está demandando de mí? ¿Acaso hay algo que yo voy a recibir de una manera mágica? ¿Acaso hay algo que Dios me va a revelar de una manera sobrenatural? ¿Va a descender alguna voz del cielo y me va a decir, esta es mi voluntad, que hagas esto y lo otro? No, la palabra de Dios nos da claridad en cuanto a esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo primero que dice en Deuteronomio 29 es que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Este es el decreto eterno de Dios en el cual Él gobierna todo el mundo, todo el universo. Y esas cosas no las podemos comprender, ¿sí? Es decir, ¿cómo es que Dios me hace nacer de nuevo? ¿Cómo es que Dios cambia mi corazón? ¿Cómo es que mi pensamiento ahora comienza a cambiar? Bueno, yo no lo puedo explicar, ¿sí? La palabra de Dios me dice que esto que es secreto le pertenece a Jehová. Pero miren lo que dice el versículo, más las palabras reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sí? De ahí Deuteronomio 29. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová, son de Jehová, y para nosotros que tenemos una mente finita son incomprensibles. Pero las reveladas son para nosotros. ¿Cuáles son sus palabras reveladas? La Biblia. La palabra de Dios es la Biblia, ¿sí? Y en ella se revela la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En ella tenemos claramente escrito lo que Dios quiere de nosotros. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Este conocimiento de cual Pablo está hablando es el conocimiento de quién es Dios y qué es lo que quiere Dios para nosotros, ¿sí? Como decía hoy, hay muchos tipos de conocimiento. Hay buen conocimiento útil para resolver distintas situaciones de la vida, para poder, por ejemplo, no sé, hoy buscamos en YouTube, si se nos rompe algo, buscamos en YouTube cómo arreglar, cómo reparar, ¿sí? Tal cosa. Y vamos ahí, metemos mano a los electrodomésticos, a veces los quemamos o metemos la pata. Pero siempre, digamos, hay información, hay dónde buscar. Hoy tenemos internet, acceso a un montón de páginas y demás, y tenemos la posibilidad de buscar solución a los problemas. Eso es, en alguna manera, un buen conocimiento. O cómo ser productivo en mi trabajo, o consejos acerca de cómo administrar mejor mi dinero. Todas esas cosas son información y información buena. Pero también existe un conocimiento o una información
algo que es infructuoso, que es inútil, que es innecesario y que es pecaminoso. ¿Sí? Es pecaminoso. Siempre que tenemos contacto con el pecado, que tenemos contacto con personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios, nos contaminamos, queriendo o no, ¿sí? con esa información o cosas que no son útiles para nosotros, que no van a edificar nuestra vida, que no van a hacer de nuestra vida una vida fructífera o de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Como por ejemplo, cómo realizar una estafa en la misma página o en el mismo reel de Instagram donde deslizamos y vemos cómo reparar un aire acondicionado, después tenemos cómo realizar una estafa, ¿sí? Una estafa económica o cómo manipular psicológicamente o manipular los sentimientos de una persona. Entonces, el acceso a la información está, el conocimiento está. Hay bueno y hay malo, hay un mal conocimiento, ¿sí? Pero ¿a qué se referirá Pablo con este conocimiento? ¿A qué se referirá Pablo cuando dice que no deja de orar para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Bueno, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos conscientes o que conozcamos a Dios de una manera más profunda, que conozcamos al verdadero Dios y cuál es su voluntad y empecemos a pensar de una manera espiritual, a pensar de una manera bíblica. ¿Sí? Decimos que somos cristianos, bueno, debemos andar como Cristo, ser llenos de este conocimiento. ¿Sí? Fíjense que usa la frase en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, esta palabra sabiduría es la famosa palabra Sofía. ¿Sí? Muchas nenas se llaman Sofía. Bueno, significa esto, sabiduría, ¿sí? O conocimiento. Esta palabra que usa acá. Y es la capacidad de encontrar o aplicar principios bíblicos a nuestra vida. ¿Sí? No la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría bíblica es esto, aplicar los principios bíblicos a nuestra vida. Poder encontrar en la palabra de Dios esos principios que son el carácter de Dios, que nos muestran qué es lo que Dios está revelando, qué es lo que Dios nos está diciendo. Y eso es una aplicación práctica para nosotros que nos hace crecer espiritualmente y nos hace vivir de una manera agradable al Señor. Eso es la sabiduría, ¿sí? Encontrar los principios bíblicos que nos ayuden a obedecer a nuestro Dios. Se puede llamar a esto de alguna manera discernimiento, ¿sí? Discernir, elegir, discriminar entre lo que está bien y lo que está mal y encontrar el principio que la palabra del Señor nos está mostrando. Podemos hacer un ejercicio. Efesios, vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 18. Simplemente para ver este ejemplo, ¿sí? Para ver esto de la sabiduría que habla acá. Pablo dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Dice ahí Efesios 5, 18, es un ejemplo. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Así que si no es vino y es sidra, o si no es vino y es fernet, o si no es vino y es cualquier otra bebida, entonces yo me puedo embriagar. ¿Es eso lo que la Biblia está diciendo? No, está dando un principio, ¿sí? Cualquier sustancia, cualquier bebida o cualquier cosa que altere mis sentidos, que me aparte de la voluntad de Dios, que es ser lleno del Espíritu, entonces lo debo desechar. No os embriaguéis con vino o con cualquier otra cosa. Ese es el principio, ¿sí? El principio es que yo sea lleno del Espíritu Santo de Dios. No tiene que ver con el vino específicamente, sino que cualquier sustancia, cualquier cosa que altere mis sentidos y no me permita pensar de una manera clara, de una manera bíblica, meditar conscientemente en la palabra del Señor, entonces debo desecharlo, ¿sí? O debo tener cuidado con eso. Por eso, hermano, debemos aprender que este conocimiento del cual Pablo está hablando, esta sabiduría e inteligencia espiritual, es una sabiduría que proviene de Dios, que es a través de Cristo, ¿sí? Y que debemos aprender a manejar, que debemos aprender a pensar bíblicamente. Pensar de una manera sabia es aplicar esos principios a nuestra vida, a pensar bíblicamente. Amén. Dice, además de eso, de la sabiduría, dice inteligencia espiritual.
Y esa palabra inteligencia espiritual es sunesis en griego y significa poner junto mentalmente o unir pensamiento o inteligencia. ¿Sí? Tiene un nombre científico esto cuando dos neuronas se conectan, ¿sí? Cuando se conectan las neuronas, entonces surge el pensamiento, ¿no? Cuando logramos hacer esas conexiones. Es más, lo vemos en los chicos cuando empiezan a contar, ¿sí? Empiezan a contar de una manera con algo tangible, con algo que puedan manejar, es decir, todos los lapicitos, estos son decenas, estos son centenas, ¿sí? Y van avanzando hacia los porotos y etc. Hasta que en un momento ya no necesitan tocar, no necesitan tenerlo ahí arriba de la mesa, ¿sí? El número parece, empieza a ser algo abstracto, ¿sí? Comienzan a decir, bueno, 68 dividido, no sé, 3, ¿sí? Es tanto. Entonces, eso es inteligencia. Pero acá habla no solo de inteligencia, no solo de unir pensamientos, no solo de razonar lógicamente, sino está hablando de una inteligencia espiritual. Es decir, unir la sabiduría de Dios, el principio de Dios, ¿sí? Con el pensamiento claro, con el pensamiento espiritual. Y de esa manera nosotros es que debemos aprender a pensar. Este es el conocimiento que Pablo quiere que nosotros tengamos acerca de Dios, acerca de su palabra, para no echar a perder o no desperdiciar el fruto del verdadero evangelio de Jesucristo. Habíamos hablado en el versículo 3, 4 y 5 acerca de la fe, el amor y la esperanza, ¿sí? Qué negligentes seríamos si echáramos a perder el fruto de la fe, del amor y de la esperanza, simplemente por no tener cuidado, no pensar bíblicamente, por no meditar en la palabra del Señor, por no pasar tiempo estudiando la palabra del Señor, conociendo su voluntad, ¿sí? Debemos renovar nuestra mente. Debemos renovar nuestra mente con la palabra del Señor. Ya hemos nacido de nuevo, ya hemos conocido el Evangelio de verdad que nos ha librado de la condenación, pero ahora necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos ser transformados por el poder de Dios, ¿sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, y no conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Conocer la voluntad de Dios, ser fructífero. Bueno, para hacer eso no debemos conformar nuestra mente, así o conformarnos a este siglo, es decir, no atar nuestra sabiduría, la sabiduría que proviene de Dios y el pensamiento espiritual, ¿sí? Que proviene de Dios, de alguna manera mundanalizarlo, ¿sí? Hacerlo mundano, hacerlo eh, contrario a la palabra de Dios, porque este mundo ofrece una sabiduría práctica, ofrece una sabiduría que en algún momento te puede servir, pero que en definitiva te va a alejar de Dios. Ahora la sabiduría que proviene de Dios va renovando día a día tu mente y te va haciendo conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su voluntad, ser sabio, aplicar la inteligencia espiritual, es justamente poder aprovechar, ¿sí?, de la vida cristiana. Esto es vivir una vida cristiana fructífera. De esto se trata, poder agradar a Dios con todo, ¿sí? Si yo no dedico tiempo a conocer a Dios, si no dedico tiempo a estudiar su palabra, si no dedico tiempo a orar, si no dedico tiempo a estar en comunión con los hermanos, entonces mi vida cristiana va a ser una vida poco fructífera, ¿sí? El conocimiento que está a mi alcance y por el cual Pablo está orando por los colosenses y que nosotros debemos estar orando por nosotros y por nuestros hermanos, entonces inalcanzable, ¿sí? Entonces se vuelve inalcanzable. Hermanos, debemos prestar atención a estas cosas. Debemos prestar atención y comenzar a pensar de una manera bíblica, ¿sí? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para pensar bíblicamente?
¿Cómo saco de mi mente los malos pensamientos? ¿Cómo saco de mi vida el pecado? Bueno, pensando, meditando en la voluntad del Señor. ¿Cómo puedo agradar a este Dios? ¿Cómo puedo servir a Dios si no conozco su voluntad? Bueno, si no estudio, para empezar, si no estudio su palabra, entonces no voy a conocer su voluntad. Dijimos hoy, su voluntad está revelada. No hay otra voluntad de parte de Dios que no esté acá en la Biblia, ¿sí? No hay otra voluntad que venga de alguna manera mágica a nuestra mente. Si estamos esperando, bueno, tal vez en algún sueño el Señor me va a revelar qué es lo que tengo que hacer. No va a pasar, ¿sí? Déjame decirte, o por lo menos de parte de Dios, no va a pasar. Porque su voluntad está revelada, está en la Biblia. ¿Cómo hago para obtenerla? Leyendo esa Biblia, ¿sí? Si aprendemos a unir las dos cosas, entonces nuestra vida va a ser una vida fructífera. Si aprendemos a unir las dos cosas, sabiduría e inteligencia espiritual, entonces vamos a conocer o vamos a ir desentrañando, por así decir, la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a ir tomando esos principios y aplicándolos a nuestra vida, ¿sí? Cuando hacemos un negocio, imagínense que usted va a comprar un auto, ¿sí? Y el que te vende el auto dice, sí, bueno, pero estos papeles no los tengo que pedírselos a otro, ¿sí? Y le decís, bueno, vamos a virar el auto. No, pero voy a ir a la noche, ¿sí? Poca luz, medio flojo de papeles, medio a las apuradas, así. ¿Usted qué pensaría? ¿Desconfiaría o no? ¿No? ¿No desconfiaría? Yo sí, yo desconfiaría, ¿sí? Porque de alguna manera, digamos, se está tratando de velar esta realidad de que el auto está destruido, que tiene algún problema de papeles. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia acerca de eso? ¿No compréis un auto sin papeles? No, la Biblia no dice nada de comprar autos o no comprar autos. Ni existían los autos en esa época, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sé yo qué hacer? ¿Cómo sé cómo manejarme? ¿Cómo sé cómo hacer las cosas si lo compro o no lo compro? Bueno, es muy sencillo, aplicando los principios bíblicos, ¿sí? Los principios de honestidad, los principios de hacer las cosas legalmente, los principios de no deberle nada a nadie, los principios que la palabra del Señor me está instruyendo. Si yo a través de esos principios voy santificando mi vida en todos los aspectos de mi vida, esos principios van a ser cada vez más claros en mi diario vivir, ¿sí? Yo no solamente lo voy a aplicar a la venta de un auto, lo voy a aplicar a mi familia, lo voy a aplicar en mi trabajo, lo voy a aplicar con mis compañeros de curso, lo voy a aplicar con todo el mundo con el que tengo contacto. Se ve cómo esa sabiduría de parte de Dios y cómo esa inteligencia espiritual son prácticas para nuestra vida, pero nos ayudan a agradar a Dios en todo lo que hacemos, nos ayudan a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, es tan importante esto que Pablo dice, no cesamos de orar. Cuando lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos de este conocimiento de Dios, ¿sí? Cuanto más se me revela acerca de quién es Dios, más lo quiero conocer, más quiero saber qué es lo que Él piensa o qué Él demanda de mí, ¿sí? Y esto va a hacer que mi vida sea una vida verdaderamente fructífera. Este conocimiento, hermanos, sí da frutos. Este conocimiento sí vale la pena. Este conocimiento de parte de Dios sí es bueno para nuestra vida, ¿sí? Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día, ¿sí? El cristiano de día en día se va renovando por medio de la transformación o por medio de la renovación de su entendimiento. El hombre interior, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios hace esa obra en nosotros. Amén. Ahora sí pasemos a nuestro segundo punto, nuestro último punto, el versículo 10 y el versículo 11. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. La segunda parte nos da un propósito y Pablo acá le da un golpe letal al argumento del conocimiento elevado, ¿sí? Que también
está en nuestros días, también es vigente en nuestros días. Muchos menosprecian el mensaje del Evangelio tratando de desacreditarlo de una manera científica o de una manera lógica. Si yo no lo puedo comprender, entonces no es real. Si yo no lo puedo explicar, entonces mi fe es vana. ¿Cómo puedo yo razonar la fe? ¿Sí? Bueno, para empezar, eso es imposible de hacer. ¿Cómo explicar o cómo razonar lógicamente que Dios, el eterno Dios, ¿sí?, se hizo carne? Ahí nomás ya tenemos un problema. Él descendió, ¿sí?, a este mundo, se hizo carne, murió, el inmortal murió, ¿sí? Fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos para el perdón de nuestros pecados, para liberarnos de la condenación del infierno. ¿Cómo podemos explicar lógicamente eso? Lo podemos contar, lo podemos narrar, lo podemos creer, ¿sí?, y eso creemos. Podemos predicarlo, pero lógicamente no podemos explicarlo, no podemos aplicarle la lógica. Entonces, la desacreditación del mundo, del conocimiento elevado, todavía está vigente en nuestros días. Pero Pablo le da, en este caso Pablo le da un golpe letal, ¿sí?, a toda clase de filosofía, de pensamiento o movimiento religioso, movimiento ideológico. Todo esto cae ante el principio de que debemos andar dignos del Señor. Este es el propósito del conocimiento de Dios. Este no es como el conocimiento del mundo, este no es como la filosofía del mundo. Este es el conocimiento que proviene de Dios. Es la palabra de Dios obrando en nosotros, ¿sí? Por eso cualquier conocimiento o cualquier ataque al Evangelio, ustedes fíjense que el Evangelio sigue siendo atacado, ¿sí? Aquellos que son ateos, que no creen en Dios, no reciben tanto ataque como sí lo recibe el Evangelio, ¿sí? Ellos no tienen que dar tanta defensa de lo que creen como aquellos que creemos en Cristo. Tampoco los budistas tienen que dar tanta defensa de lo que ellos creen como los cristianos tenemos que dar defensa de lo que creemos. ¿Y por qué pasa esto? Porque es la palabra de Dios el único mensaje de salvación. Es la palabra de Dios que pone un límite, que nos dice, bueno, cualquier camino te conduce al cielo, que puedes creer cualquier cosa y vas a llegar a Dios. El cristianismo no dice eso. La palabra de Dios no dice eso. Pone un límite, la palabra de Dios dice, no, el único camino es Jesucristo. La única forma de ser salvo es a través de Cristo. Y por eso el Evangelio es atacado. Pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De la manera también que es atacado el Evangelio, es el Evangelio el único que avanza, es el reino de Dios el único que prevalece, es el reino de Dios el único que está dando verdaderos frutos de conversión, ¿sí? Así que pongamos en la balanza cuántos convertidos, como decía la estadística de nuestro hermano hoy, cuántas vidas transformadas por el budismo, ¿sí?, por el pensamiento elevado, cuántas vidas cambiadas por los ateos, por los escépticos, cuántas vidas cambiadas por distintos movimientos religiosos. Bueno, si lo suman a todo, puede ser que llegue a la mitad de la cantidad de aquellos que han sido salvados por el poder del Evangelio. Porque el poder del Evangelio realmente transforma la vida de una persona. El poder del Evangelio realmente da nuevo nacimiento a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. El Evangelio de Jesucristo es el único que puede renovar tu mente, ¿sí? A medida que vos estás leyendo la Biblia, que estás leyendo la palabra de Dios, que estás orando, es el Espíritu Santo de Dios el que está trayendo convicción a nuestro corazón. El único que puede hacer eso es Dios a través del Evangelio. Entonces, este conocimiento es verdaderamente fructífero, este conocimiento es verdaderamente importante para nuestra vida. Debemos conocer, aplicar la sabiduría de Dios y la inteligencia espiritual, porque este da verdadero fruto para su gloria, ¿sí? ¿Para qué es este conocimiento? ¿Cuál es el propósito? Bueno, si empezamos
a, a descubrir en la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta es que vivir para Él, ¿sí? Vivir para su gloria, obedecerle en todo. Y acá nos dice para que andemos, o lo pone de esta manera, para que andemos de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Este andar de una manera digna me hacía pensar en la representación de algo, de alguien, ¿sí? Por ejemplo, en una embajada. ¿Se imaginan todo el protocolo que tiene la embajada, todo lo que hay que hacer, los papeles que hay que hacer para poder tener una reunión con el embajador? Imagínense, no sé, el embajador de Estados Unidos y nos envían a nosotros como embajadores argentinos, ¿sí? Estamos en la embajada de Estados Unidos, nos envían a nosotros como embajadores de Argentina. ¿Cómo iríamos vestidos? ¿De qué manera nos presentaríamos delante de la embajada? ¿Iríamos de alpargatas, pantalón corto, una remera con agujerito? ¿Sí? De cualquier manera, ¿sí? No, obviamente hay un protocolo, hay una cierta presencia que hay que tener, un cuidado de la forma en la que nos comunicamos, de la forma en que nos vestimos y que hacemos las cosas en una embajada. Bueno, de la misma manera, el cristiano a veces olvida, ¿sí? Se olvida de los beneficios de estar en Cristo y puede mal representar a Cristo, no andando de la manera digna en que debe andar, no andando de una manera que dé gloria y que dé honra al Señor. Por eso esto es algo en lo que podemos caer fácilmente, ¿sí? ¿Por qué Pablo dice o pretende que obtengamos este fruto? Por lo cual también nosotros, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Bueno, porque debemos someter nuestra carne para poder conocer más a Dios. Estudiar la palabra de Dios lleva tiempo, ¿sí? Leer la palabra de Dios lleva tiempo, pero depende de la importancia que ésta tenga para tu vida, cómo vas a apartar ese tiempo para leerla, cómo vas a apartar tiempo para orar, ¿sí? Entonces, ¿cómo andamos de una manera digna? ¿Qué dice aquellos que nos conocen? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Realmente somos cristianos? ¿Somos distintos? ¿Somos diferentes en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestro trabajo? ¿Somos diferentes? ¿Andamos o representamos bien a Cristo? ¿Estamos siendo fieles embajadores, por así decirlo, del Señor? ¿Estamos mostrando a Cristo? ¿Estamos mostrando que realmente el conocimiento de Dios está transformando nuestra vida? ¿O estamos simplemente tomando algunos pasajes útiles para nosotros hoy y poniéndolos de estado nada más que para que los otros sepan que vamos a la iglesia? Por eso, por eso digo que es peligroso para nosotros caer en esto. Es peligroso para nosotros olvidarnos de que somos llamados a ser fieles ministros de nuestro Señor Jesucristo. Siervos suyos, caminar como Él anduvo, ¿sí? Si nos decimos cristianos es porque estamos imitando a Cristo, tratando de imitar a Cristo. Entonces, ¿cuál es el fruto del conocimiento? Simplemente aumentar pensamientos a nosotros, simplemente aumentar ideas a nosotros, conocer versículos bíblicos, conocer pasajes de memoria. ¿Esto es conocimiento bíblico? ¿Esto es aplicar el conocimiento que Pablo está orando acá? No, es aplicar la sabiduría de Dios, la inteligencia espiritual y de esa manera dar fruto, ¿sí? Que sea evidente ese fruto en nosotros. Y este fruto es obra del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que esforzarnos en conocer a Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4. Efesios 4, del 1 al 4. Pablo habla también de esta palabra que usa acá, digno,
del Señor, esta frase, digno del Señor. 4 del 1 al 4 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sí? Habla de vocación. Y esta vocación es un llamado soberano de Dios. Y no hay otro propósito, no quiere decir otra cosa que somos llamados soberanamente a ser imitadores de Cristo. ¿Sí? Somos llamados por el Señor a vivir de una manera digna de la esperanza que hemos conocido. Somos llamados por el Señor a poder poner por obra este conocimiento que tenemos de su palabra. De nada me sirve a mí conocer su palabra o aplicar este conocimiento y esta inteligencia espiritual a mi vida, pero que nadie lo sepa, esconderlo, que nadie lo pueda ver. Eso es imposible de hacer, ¿sí? Así como es imposible que un árbol, al llegar el tiempo de dar fruto, esconda sus propios frutos. Esto debe ser algo que todos puedan ver, que puedan ver mis hermanos en la iglesia, pero que también puedan ver en mi hogar, en mi familia, aquellos que no conocen a Cristo, ¿sí? Cómo mi vida es transformada, cómo mi vida es renovada por el poder de la palabra de Dios y de su Espíritu. ¿Vamos a cometer errores? Sí. ¿Vamos a pecar en contra del Señor? Sí. ¿Vamos a lastimar a otras personas? Seguramente que sí. Pero el Señor irá transformando nuestra mente para ser semejante a la de Cristo. Es eso lo que su palabra dice, que ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? El Salmo 1 del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? ¿Por qué prospera el cristiano? ¿Por qué se pueden ver sus hojas? ¿Por qué se pueden ver sus frutos? ¿Sí? Hablando en una manera, una imagen. ¿Por qué se puede ver cambio en la vida del cristiano? Bueno, porque está conociendo a Dios, porque está renovando su mente o aplicando su palabra, la palabra de Dios, a su vida. Está sometiendo su carne para obedecer y agradar al Señor. En todo esto es vivir de una manera fructífera. Esto es tener éxito espiritualmente hablando, ¿sí? Tanto que se habla hoy del éxito y demás, incluso dentro de las iglesias, como si fuera algo mágico, como que vení, pasá adelante y nosotros vamos a orar para que vos recibas una unción especial. No existe tal cosa, ¿sí? No existe tal cosa como una unción especial o una doble porción del Espíritu. No existe tal cosa, la palabra del Señor no habla de eso, pero sí nos habla de que en esta comunidad de cristianos, en este grupo de hijos de Dios, vamos renovando nuestra mente, atando nuestros pensamientos a la palabra de Dios, tratando de obedecerle en todo, sometiéndonos a la exhortación de nuestros hermanos, sometiéndonos a la voluntad de Dios que ha sido revelada para nuestro bien y para su gloria. Amén. Versículo 11, y ya terminamos. ¿Estamos solos acaso en esta carrera? ¿Estamos desprovistos en este viaje de conocer a Dios, de conocer su voluntad? No. Fíjense lo que dice. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. ¿Sí? Fortalecidos con todo poder es la oración de Pablo, que seamos fructíferos, que conozcamos al Señor, que conozcamos su voluntad, pero que también seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y aunque suena un poco raro esa frase, la potencia de su gloria, ¿sí? Podría haber dicho la potencia de su poder, que es lógico, pero dice la potencia de su gloria. ¿Cuál es la gloria del Señor? ¿A qué se refiere con su gloria? Vamos a buscar Efesios capítulo 3,
versículo 16. Efesios 3, 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí? Ese es el poder de su gloria. La gloria del Señor es manifestada con la presencia de su espíritu. ¿Y eso cuándo ocurrió en nosotros? Cuando nacimos de nuevo, cuando se vio ese primer fruto de fe, amor y esperanza en los cristianos. ¿Sí? Cuando vos naciste de nuevo, el Espíritu Santo de Dios vino a tu vida. Cuando vos naciste de nuevo, cuando creíste en el Evangelio, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios ya habitaba en vos. El Espíritu Santo de Dios hizo su morada en vos. Por eso somos fortalecidos con el poder. ¿Qué poder? El poder de su Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos trae a pensamiento todas las palabras del Señor. Todo principio bíblico, ¿sí? Que nosotros estudiamos, que nosotros leemos en su palabra, son traídos a nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. ¿Cómo cumplir esto de andar dignamente del Señor, dando fruto, ¿sí? De tener un verdadero conocimiento de Dios? Bueno, ¿cómo hacerlo? Con el Espíritu Santo de Dios. Y si sos cristiano, entonces podés hacerlo, ¿sí? Y no solamente podés, debés hacerlo, porque este es el llamado del Señor, ¿sí? Que vivamos de una manera digna del llamado o de la vocación a la cual fuimos llamados. ¿Cuál es esa vocación? Ser fieles representantes de Cristo. Este es el poder que actúa en nosotros. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que el conocimiento de la vivencia, por así decirlo, el conocimiento de las enseñanzas de Jesús estaba en ellos. No es que ellos no recordaban nada de lo que había pasado. Eso estaba ahí. Pero ¿cuándo iban a ser fructíferos? ¿Cuándo iban a poder aprovechar todo lo que saben? ¿Cuándo iban a poder aprovechar todo lo que se les había enseñado, todo lo que habían vivido? ¿Cuándo iban a ser verdaderos testigos de Jesucristo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y ese Espíritu Santo, hermanos, mora en cada uno de aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este conocimiento del cual Pablo está hablando, esta sabiduría e inteligencia espiritual que puede dar fruto en nuestra vida para ser fieles testigos del Señor y para andar de una manera digna, es posible por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Así que si no estamos viviendo de una manera digna, si no hay fruto en nosotros, si no se puede medir o no se puede ver en nosotros un crecimiento espiritual, o hemos apagado o hemos callado, por así decirlo, la voz del Espíritu con nuestro pecado, o posiblemente no hayamos conocido al Señor, ¿sí? Yo creo que por la gracia y la misericordia de Dios, que confesamos ser cristianos, la mayoría de las veces es que hemos apagado o hemos enmudecido de alguna manera al Espíritu Santo. Ya no queremos escuchar su voz y lo apagamos con nuestro propio pecado, ¿sí? Damos nuestro propio pensamiento, nuestra propia resolución de las cosas. Cuando tenemos la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia espiritual, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué más nos falta? ¿Qué más nos haría falta en este caso? Bueno, si el Espíritu Santo de Dios está ahí morando en nuestra vida, entonces no nos falta nada. Simplemente estamos desoyendo su voz. Simplemente no estamos prestando atención a lo que el Señor nos está diciendo. Y eso pasa a veces cuando hacemos o decidimos hacer nuestra voluntad y no la del Señor. ¿Querés tener una vida verdaderamente fructífera? ¿Querés, como dice ahí el versículo 11 al final, para toda paciencia y longanimidad con gozo? ¿Sí? Esta paciencia y esta longanimidad es poder soportar la aflicción o la tribulación, ¿sí?
pero no solamente soportarla de una manera quejosa o con dolor, dice con gozo. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo, y es lo que el mundo a veces ve, cómo pueden estar eh, en paz o cómo pueden estar los cristianos felices cuando se les ha muerto un familiar, cuando han perdido el trabajo, cuando han sido abandonados, etcétera, etcétera? ¿Cómo pueden tener paz? ¿Cómo pueden estar tranquilos? ¿Pueden estar orando, cantando al Señor? ¿Cómo se puede? Bueno, se puede porque el Espíritu Santo de Dios aplica su palabra a nuestro corazón y no nos deja estar sin este verdadero fruto, ¿sí? Este verdadero fruto va a ser la marca de que tu vida está creciendo en el Señor. Si vos no podés ver este fruto en tu vida, entonces hay algo, ¿sí?, que debes cambiar. Hay algo que debes someter en tu vida a la palabra de Dios. El Espíritu Santo del Señor obra, ¿sí?, y obra de una manera poderosa. Entonces, algunas aplicaciones para nuestra vida: debemos orar unos por otros y orar por nosotros mismos para tener este conocimiento, es decir, esta sabiduría y esta inteligencia espiritual para poder sacar de la palabra de Dios esos principios que nos ayuden a vivir para su gloria, ¿sí? Este conocimiento produce buenas obras, así que debemos ayudar no solamente a nuestros hermanos, sino a todos los que nos rodean a que conozcan al Señor. No somos dignos por nosotros mismos, pero Dios nos hace dignos por medio de su vida que nosotros tenemos ahora una vida fructífera en el Señor. No olvidemos que el Espíritu Santo poderoso obra en nosotros para llevar gloria a nuestro Dios. No nos olvidemos de la presencia del Espíritu en nuestra vida, ¿sí? De esa manera vamos a tener una vida que agrade al Señor, que le dé la gloria al Señor, que dé honra a Dios. De esa manera estamos realmente representando fielmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude. ¿Sí? Oramos. Padre nuestro, Señor, te adoramos, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra es ese conocimiento de vida para nosotros, Señor, por el cual nacemos de nuevo, por la obra de tu Espíritu.